Hola amigos, familia, iglesia. El día de hoy queremos compartirles nuestro testimonio de cómo podemos llevar un presupuesto familiar de la mano de Dios. Pues nosotros llegamos para un seminario de finanzas bíblicas y allí nos dimos cuenta que pues las finanzas estaban mal porque teníamos demasiadas deudas, no sabíamos cómo pagarlas, se nos salía el presupuesto, gastábamos más de lo que teníamos, pagábamos con tarjeta de crédito. Bueno, lo primero que empezamos a aplicar fueron los principios de pagar deudas, y las deudas que empezamos a pagar fueron esas deudas chiquitas y deudas que teníamos directamente con nuestra familia. Bueno, ese tipo de deudas las resolvimos en primera instancia y ya después empezamos a pagar las tarjetas, y también aplicamos el principio pues de la honra a los padres, pero ahora sí fue sobre esa idea de honrarlos a ellos. Bueno, dar el diezmo. Esa parte fue muy importante porque antes no sé, fue como muy bonita esa parte porque antes eran demasiadas las deudas, y cuando empezamos a aplicar ese principio, la verdad es que salía para todo, para resolver toda la parte económica. Bueno, pues hace tiempo que pensábamos en que yo estuviera en casa con el bebé, pero por tantas deudas pues eso era imposible porque pues el presupuesto se partía a la mitad, y entonces empezamos hace como 2 años que fue el curso a proponernos que yo iba a estar con el bebé, y pues entonces cuando terminamos de pagar deudas, pues también nos deshicimos de cosas materiales que la verdad es que no estaban sumando, y después ya todo lo que yo ganaba lo mandábamos a ahorro, y lo que José ganaba empezamos a vivir con eso. Entonces cuando yo ya hace como 2 semanas que salí de mi trabajo, y no fue pesado porque ya solamente sabíamos vivir con lo que José ganaba, y ya no dependíamos directamente de ambos sueldos. Al principio fue complejo asimilar la idea de vivir con un solo sueldo cuando teníamos tantas deudas y acostumbrados a gastar en cosas no necesarias en esta vida tan material de hoy en día. Pero a través del curso de finanzas vimos parte de principios de honrar a Dios, a nuestros padres, no deberle a nadie. E incluso, como lo indica, yo como padre de familia, ser cabeza de la misma, y aplicando bien un presupuesto a través de principios bíblicos, supimos ahí llevarlo a cabo. Como comenta mi esposa, empezamos a ahorrar, fue todo un proceso, y a vivir con lo que yo ganaba. Incluso Dios nos empezó a prosperar en cierta parte que gracias a Él también pudimos llevarlo, el presupuesto de un hogar como se debe de llevar, y nos permitió que hoy en día mi esposa esté con Emanuel, y yo también disfrutarlo un poco más de tiempo y de ambos, y sí se puede, gracias a Dios.
Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver, y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia, y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos, pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora, no sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas, en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte, y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela, la escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado, tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas, aquí hay manera de aprender. Bienvenidos a los que estén acá. Cara a cara a nuestro enemigo. Es el tema de hoy. Bienvenidas, mujeres de Dios, mujeres Perla. Hoy veremos este tema que pedimos de verdad. Lo hagas teniendo en cuenta lo vital y fundamental, sobre todo cuando estamos frente al momento más cúspide de una batalla espiritual, pues que todos las hemos tenido. Bienvenida Gaby, bienvenida Leti a esta sesión. Sé que nos has venido acompañando, sé que ha sido de mucha bendición el que te hayas acercado a la palabra de Dios y que sigas pues estos temas con detenimiento, así como que nos sigas escribiendo si tienes alguna inquietud o sugerencia. Bueno, hablemos un poco de estas batallas espirituales, porque pues hay elementos visibles en una guerra, pero hay otros que no. Por ejemplo, una mina. Las minas se encuentran en lo profundo de la tierra, nadie las ve, y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Pasamos inadvertidas, y cuando explota una de esas minas, cuando detona, es cuando desafortunadamente quedamos completamente inválidos en la guerra, y por supuesto que eso no es el plan de Dios. Y las minas, como están escondidas, también son bastante sutiles. Hablemos de un tema tan sutil como es el orgullo. ¿El orgullo se nota? Para mí no se nota. El orgullo no se nota, tampoco se notan los celos. Es decir, es muy visible hacia afuera para los demás, pero yo no me doy cuenta. Los puedo sentir, pero mi primera reacción es, eso está muy hondo. No va a afectar esto. Hablemos de otras circunstancias a nivel sexual, donde pues hablamos de que en lo íntimo pues nada se ve, nada se nota, más sin embargo parecen tan débiles estas armas, pero que pueden causar daños catastróficos. Hace 8 días hablábamos del caso de David, ¿verdad? Hoy
hablaremos de varios casos, pero en particular Saúl, que era el más allegado a David, es un hombre que Dios trazó un plan de mucha bendición para su vida también, el primer rey de Israel, el hombre que fue apartado, ungido para hacer un propósito muy especial, como fue consolidar y defender el pueblo de Dios en ese entonces, pero pues desafortunadamente se dejó ganar por una mina llamada orgullo. Detonó de la manera más nefasta en su vida, y todo el éxito planteado por Dios para este hombre se vino abajo. ¿Cómo es que no pudo verlo? ¿O cómo es que no pudo desistir y entregar esto? Es lo que nos llama la atención. Yo te pregunto hoy, ¿estás tú alerta a este tipo de armas? ¿Alguna vez has estado cara a cara al enemigo, comprendiendo o viendo realmente lo que está frente a tus ojos en medio de una guerra o una batalla espiritual? Es lo que hoy nos preguntamos. ¿Realmente tengo la capacidad de ver y entender lo que está pasando debajo de mi camino, o estoy como ingenua, inadvertida de todas las cosas? Y pues esto fue lo que causó la caída en Saúl. Así es, y es que el enemigo es muy astuto. Él sabe con exactitud lo que a nosotros nos puede tentar para desobedecer a Dios. Y él puede usar la seducción del orgullo para, ¿cómo decirlo?, para desarmarlo, ¿sí? Puede usar también de modo de que desvíe su camino para él montar un ataque con el temor, con los celos, el pecado del sexo, desaliento. Y solo hay una forma para combatir estos esfuerzos malvados del enemigo, y es mediante a Jesucristo. Y ninguna otra cosa funcionará. Y para derrotar al pecado, tiene que asumir usted que necesita del Salvador. Y Satanás tratará de usar lo que es el temor, el orgullo, estos pensamientos de rencor, lo que es el desaliento, y también va la transigencia, pues, para conquistar lo que es su corazón y todas sus emociones. Pero Dios ha prometido una victoria en usted, y es sobre estas mismas cosas que el enemigo usa para atacarlo. Y pues en Romanos 8:37 podemos encontrar esta promesa que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí tenemos esta promesa donde nos da esperanza, nos da paz mental, porque está sustentado, está sosteniéndonos con ese poder de Dios. Y tenemos que asimilar dos cosas. Primero, que Dios es más grande que cualquier arma que el enemigo pueda usar contra usted. Y que a pesar de lo horrendo que se vea este ataque de Satanás, Dios es omnipotente, es todopoderoso. Él puede con cualquier ataque que el enemigo esté dándole a su vida. Entonces no debemos de olvidar esto. Segundo, que para vencer esos pecados debe de reconocer que Dios ha prohibido todos y cada uno de estos pecados, ¿sí? Y estos pecados vienen a ser como lo que ya mencionaba esta Paola, son esas minas que son colocadas en nuestro camino, pero no por esto tiene que ser llevado usted para la destrucción. Y a veces nos podemos sentir inclinados a pensar pues bueno, un poquito de orgullo no hace daño a nadie. Y esto, ¿cuántas veces no lo ha pensado usted? En diferentes otros pecados, pero sí lo hemos llegado a pensar. Si está a dieta, no importa, un pedacito más de bebé pastel no me va a hacer daño. No importa, una quinta cerveza, ¿qué me puede pasar? Pero esto básicamente es una explosión de su vida mortífera, como le pasó a mucha gente. Asume de manera errónea que el enemigo puede desviar su camino de maneras muy obvias.
Sin embargo, es muy rara que el enemigo pues haga esto, puesto que él no va a tomar siempre una ruta que va a ser muy predecible. Y si no fuera por la gracia misericordiosa de Dios y su infinito amor, todos estaríamos acabando como terminó el rey Saúl. Y la maravillosa verdad que pues contamos para la eternidad es de que no estamos solos. Dios no nos ha dejado sin una salida en los valles de esta vida, con esa salida que tenemos opcional. Y también tenemos un Salvador que está ahí todo el tiempo, listo para entrar a nuestras vidas, a la defensa, en el momento en que nosotros le reconozcamos la necesidad de su poder y de su perdón. Y pues bueno, cuando usted y yo caemos como víctimas de las maquinaciones del enemigo, la explosión subsecuente viene siendo la afectación en todas nuestras relaciones. Y primeramente, la primera relación es con Dios, la familia, los amigos y todos los compañeros de trabajo. En general es todo nuestro entorno. Pero lo que también nos afecta es nuestro testimonio personal. Y si continuamos ignorando todas las advertencias de Dios, pues nosotros vamos a salir de nuestro rumbo y vamos a perder todas las bendiciones de Él, y también vamos a experimentar un gran remordimiento. Y pues la gente se puede preguntar, ¿cómo podemos nosotros detectar o discernir esas maquinaciones del enemigo? ¿Hay alguna forma, un método? Y sí hay una forma, solo que la gente pues no la acepta, la rechaza, y eso es porque sus corazones no están vueltos hacia Dios, ¿sí? Entonces ellos quieren evitar las dificultades, dejar de sufrir, pero no están dispuestos a consagrar sus vidas por completo a Jesucristo. Entonces para ellos es más fácil sufrir una explosión de vez en cuando, una explosión de estas minas de vez en cuando, que obedecer a Dios, y sus vidas pues carecen de significado y de un verdadero contentamiento, y están más interesadas en lo que la vida puede justificar como correcto, como moda o como importante. Y ahorita nosotros, ¿qué podemos ver en el mundo que hay de correcto? ¿Qué es lo que el mundo aprueba que está bien? Está, por mencionar algunos, la pedofilia, el matrimonio en el mismo género, está también el aborto, y podemos ver que las personas que están de acuerdo en todo este tipo de cosas del mundo, ellos ya desviaron su camino, el enemigo ya hizo desviar su camino, su ruta, cuando la ruta de nosotros, los cristianos, está vertical hacia Dios, y es la única forma para estar con Él. Leti, ¿tú te has puesto a pensar lo que sería un matrimonio sin Cristo? ¿Cómo sería? Ay, el vivo infierno. Algo muy parecido a lo que ya hemos vivido. ¿Cómo sería formar los hijos sin Cristo? ¿Cómo sería una guerra sin Él? Obviamente pareciese que esta perspectiva de entregarle o consagrar nuestra vida a Dios fuese muy difícil, pero créame que es más difícil no hacerlo, es más difícil vivir así con la lucha a nuestras armas físicas. Ahora yo le pregunto, ¿será que es muy difícil no caer en esas minas? Yo creo que la victoria más especial es cuando nos dejamos guiar por la voz del Espíritu Santo. Nosotros no fuimos diseñados para no escuchar su guía. Ahora el Espíritu Santo nunca te va a decir, Paola, mira que estás mal, corrige, o explícame por qué lo haces, hazme el favor y lo corriges. No, el Espíritu Santo me va a decir, déjame ser tu luz en este camino, Paola, déjame guiarte, ser luz en medio de este camino de ser madre, de ser, bueno, tantas cosas que uno dice, chin, yo no fui hecha para andar a ciegas. Y ese es el tema. Es muy extraño que una persona lea la Biblia y no la entienda.
Nosotros fuimos hechos para leerla y comprenderla, que al principio nos parezca algo complejo. ¿Cómo es que Dios me puede hablar a través de la Escritura? ¿Cómo es que la voz del Espíritu Santo se puede hacer tan entendible en ciertos momentos, cuando yo lo único que tengo que entender es cómo es esta victoria? Adán y Eva nos muestran una situación que me cautiva, me llama mucho la atención, que fue cuando ellos cayeron y el Señor habló y les dijo: mira, Adán, vas a sudar el fruto de tu trabajo. Eva, vas a experimentar dolores de parto, mira, esto. Pero la respuesta de Adán fue bendecir a su esposa, bendecir a la mujer que Dios le había dado, que antes no tenía nombre, y la llamó Eva, que significa madre de los vivientes. Me cautiva el corazón de Adán, que a pesar de haber caído tenía la inocencia de retomar la voz de Dios, de escuchar la exhortación de Dios, de volver a tener luz en medio de su camino, de no abandonar el barco y más bien retomar su rol y responsabilidad. Entonces es eso. Lo que menos se puede hacer hoy día es abandonar el barco. Qué fácil abandonar a mis hijos, qué fácil abandonar mi familia, abandonar mi proyecto. Hoy es fácil porque estamos llenos de justificativos. Y esto es algo que yo quiero aclarar hoy. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a desnudar nuestro corazón con Él y a enfrentar la verdad, no a dar explicaciones, a justificar y pues bueno, mucho menos pues culpar a los demás, culpar a los demás de la razón por la cual estoy mal. Sí tenemos historias de vida, sí tenemos situaciones muy complejas, estados de orfandad profundos, situaciones de violencia, en fin, que cunden por todo lado y todas las familias. Son las historias que escuchamos a diario y que hemos vivido. Mas, sin embargo, nunca será un justificativo, una explicación para no abrirnos a la luz que necesitamos para caminar y andar en paso firme sin caer, sin ser tan presa fácil del enemigo, sin estar tan expuestos en medio de estas situaciones. Así que, bueno, Gaby, coméntanos un poco acerca de cómo evitar esos errores tácticos en medio de la batalla espiritual. Bueno, estamos hablando aquí en un tema de guerra, estamos usando las minas y como tal, como en la guerra, pues tenemos que aprender a visualizar esos errores tácticos que el enemigo nos sugiere o nos pone con la posibilidad de que nosotros nos desalentemos, caigamos, que abandonemos la lucha de esa guerra, el desánimo, ¿sí? Que abandonemos la guerra. ¿Por qué? Porque él está tratando de alcanzar su objetivo. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros caigamos en sus sugestiones, que como dice Leti, pues son muy sutiles, son aquellas que no estamos nosotros viendo ni palpando. Entonces, nosotros podemos aprender a descubrir y por lo tanto a no caer y tratar de neutralizar de alguna forma todas esas minas que Él nos pone. ¿Cómo podemos aprender? Pablo en la primera de Corintios 10:13 nos dice bien claro que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlo. Entonces, ¿qué nos está queriendo aquí decir Pablo? Nosotros no debemos de flaquear, no debemos de desanimarnos ni desistir de la lucha. ¿Por qué? Porque juntamente con esa tentación que el enemigo nos está poniendo delante de nosotros, Dios en su infinito amor nos está poniendo también la salida. Entonces, pues no tenemos excusa de decir no puedo, es difícil para mí. Esas no son palabras de un cristiano, de un verdadero cristiano,
porque sabemos quién nos está sosteniendo. También para reafirmar que realmente estamos sostenidos por alguien, en Josué 1:7 nos dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí está bien claro, en todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Eso, son cosas que el enemigo nos pone, porque su única lucha para él con nosotros es separarnos del amor de Dios. Él siempre quiere separarnos de esa luz, pero nosotros debemos, como cristianos, de aprender todo lo contrario. Nosotros debemos aprender a separarnos cada vez más del pecado, o sea, cada vez más estar atentos a esas minas que Él nos empieza a sembrar en nuestro camino. ¿Cómo las podemos descubrir? Ya dijeron aquí mis compañeras Leti y Paula, que esta es una guerra completamente espiritual. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esa es una guerra entre el enemigo y nosotros, porque el único objetivo que tiene el enemigo, lo único es que va por nuestra alma. Entonces, nosotros entendemos erróneamente, también yo así lo entendía en mis primeros años de caminar aquí, fue cuando se me empezó a aclarar el camino, caminar con Cristo. Yo entendía como pecado el cuidarme, por ejemplo, de aquello que podemos ver y palpar, el no fumar, no tomar, ¿no? Pues yo hago ejercicio, mi vida es muy sana, trato de llevarme bien con la gente, pero realmente esos no son los pecados o las minas que el enemigo pone en nosotros, sino que el enemigo nos las pone tan sutilmente que si nosotros no tenemos cuidado, son esas mismas minas que nosotros vamos a pisar. No olvidemos que Jesucristo, Él no tuvo pecado, Él fue recto en su camino, y aún así, ¿qué pasó? Fue crucificado, fue tentado hasta por el mismo Satanás. Acuérdense de sus minas. Y Jesucristo nos pone el ejemplo de que Él nunca sucumbió a ellas. Entonces, debemos de tener bien claro que la guerra espiritual es precisamente en no caer en esas minas de creer que porque como soy muy cuidadoso, quiere decir que yo soy muy buena. Ese es el engaño principal. Lo que debemos de cuidar es realmente pues la intención con la que hacemos nosotros las cosas. Aquí nos dice también Pablo en Corintios 10:4, segunda de Corintios nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues esas fortalezas que nosotros creamos, de las cuales no queremos salir, que son elegidas por el enemigo, son esos engaños. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí nos da el discernimiento de entender nuevamente que nuestra pelea es completamente espiritual. Debemos de tener bien claro que nosotros servimos a un Dios, como comentó Leti, que es omnisciente y es omnipotente. Omnisciente, ¿por qué? Porque lo sabe todo. Ya nosotros debemos de saber de antemano que ese Dios que es misericordioso, a ese Dios a que nosotros debemos de acercarnos, lo sabe todo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? En Él, que es omnipotente. Él tiene toda la fuerza y el enemigo lo sabe. O sea, Dios puede todo. Entonces, su amor por nosotros, de Dios, de Jesucristo, nos sostiene en ese tiempo de pruebas y tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? Pues, por ejemplo,
en nosotros como humanos siempre buscamos relaciones que nos conducen al pecado. Ese pecado sutil, esa mina que pisamos sin querer, porque en esa búsqueda de ser aceptados, de que alguien llene nuestras necesidades, buscamos ese camino equivocado y buscamos esas minas, que al final, pues, lo sufrimos en carne propia, que es la aflicción, la tristeza, las penas y las desilusiones extremas que muchas veces nos conducen a la locura, y si no a la locura, hasta el suicidio. ¿Cuántas veces tenemos este tipo de relaciones tan conflictivas de pareja, y no solamente de pareja, probablemente hasta con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos? ¿Por qué? Porque tendemos a buscar que alguien nos solucione las cosas, siempre. Entonces, aquí, quienes están casados, pues el más cercano es el marido. Si el marido no está, los más cercanos, ¿quiénes son? Los hijos. Entonces, todas este tipo de relaciones, aún con los hijos, por más amor que tengamos, se vuelven conflictivas. Y ahí es donde entra la desilusión, tanto en nosotros como madres o padres, y en los hijos como hijos de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ciegos a que esas personas nos sostengan cuando no estamos creyendo, por los engaños del enemigo, que somos sostenidos por un Dios que nos ama, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, el tema es cómo ir a correr a los brazos adecuados y no equivocarnos de brazos. Es como salvarnos de un despiste. Bueno, ay, Dios me ha salvado de muchos despistes, porque sí es algo que Dios ha estado trabajando en mi vida desde muy niña. Eran unos grados de despiste altísimos, y pues por supuesto eso tenía que ver con el deseo de olvidar así todo. Más sin embargo, a una edad adulta me han pasado situaciones, por ejemplo, yo recuerdo que ya estaba en la universidad y fui a abrir las llaves y nada que me abría el coche, y nada que me abría, y pues obvio, ya cuando volteé a mirar había un señor riéndose porque estaba abriendo su coche, quería abrir su coche, que era pues la misma marca, el mismo color, pero pues obviamente tenía varias diferencias y yo no las veía. Yo creo que a veces el enemigo nos presenta las cosas del mismo color, de la misma forma, y parecen lo mismo, pero vaya qué bonito que el Señor nos guarda de eso, y correr a los brazos de Él significa, uno, confiar en Él y entender que Él nos va a ayudar. En 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el Señor dice, sí, es complicado, pero resistirlo. Él va a huir, se va a cansar, Él va a decir, uy, no, a esta no la pude confundir, a esta no la pude seducir ni engañar, porque como que me resistió, y se aburre y se va, porque pues me imagino que tendrá mucho trabajo, tiene bastante trabajo. Entonces no somos tan especiales, tan importantes como para que esté dedicado a una sola persona, pero es importante, es un asunto de atención, de velar. Significa no dormirme, no como llegar a ese punto de relajación tal que no vea la tormenta venir, y entender que Dios no me ha abandonado nunca y no lo va a hacer. Si no abandonó a Adán y Eva, que fue como la situación espiritual más clara con la humanidad, no los abandonó, pues no nos abandonará a nosotros. Lamentaciones 3, 22, 23 dice lo siguiente: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, de pronto ya pisé la mina horrorosa, ya la pisé, ya estoy mal, pero como lo explicaba Gaby, ninguna fuente de desánimo me va a dejar ir a fondo, ¿sí?
y yo me puedo levantar nuevamente. Y sobre todo a desarrollar como esa capacidad y esa astucia, porque Dios nos quiere astutos, sí, mansos con Dios, pero astutos con los demás. Y resulta que a veces estamos muy astutos con Dios y muy mansos, pasando a mensos con el mundo. Y pues bueno, eso no nos puede pasar. Efesios 6, 10 al 13 dice lo siguiente: fortaleceos en el Señor y creed en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bueno, eso sí, yo les voy a dejar de tarea que estudien cuál es la armadura de Dios. Hoy no nos alcanza el tema, pero ¿de qué estamos armados para pelear? De argumentos, estamos armados de justificaciones. Pues mira, el Señor Jesucristo tiene todos los argumentos posibles para decirnos qué es lo que se siente la injusticia. Pero pues creo que el resentimiento no es como la mejor motivación para hacer justicia, así que no usemos las armas carnales, que lo único que han es desencadenado más injusticia sobre vidas inocentes, como lo es el aborto. Lo único que han desencadenado es que estas luchas en la carne nos lleven a situaciones de vergüenza todavía peores, o de estados espirituales más difíciles de manejar. Sé que hay sed de justicia, sé que hay cosas en las cuales Dios jamás estará de acuerdo y nosotras tampoco, pero en efecto tenemos una armadura clara que va de pies a cabeza. Así que yo te invito a que estudies esta armadura en Efesios 6 y que recuerdes que no estés sola, y que le pidamos a Dios que nos ayude a recordar más sus promesas que los miedos y mentiras que nos han llegado, como lo hemos venido estudiando en temas anteriores. ¿Qué mentiras hay en tu vida? ¿Qué mentiras hay? ¿Te sientes todavía avergonzada? ¿Te sientes no te ha amanecido la salvación en cierta área de tu vida? Pues creo que llegó el momento de que amanezca, y te voy a decir esto con una sencilla frase: la clave es no mirar atrás. En la guerra uno no mira atrás, uno avanza. Y por eso es que si tú has dicho ahora, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si esto ocurre? Y nos llenamos de miedo, pero pues una cosa es el miedo y otra cosa es el temor de Dios. Muchas veces la palabra temor la asociamos al miedo, a la crueldad humana, pero pues el temor de Dios es algo completamente diferente. Es un asunto netamente de confianza. Los vieron muchas veces a Jesús detenerse y orar, muchas veces, pero ellos a veces no entendían qué había detrás de eso. Cuando hablábamos en los primeros capítulos de entregar el control, hablamos lo importante de que era detenerse y orar, que es quizás lo más difícil cuando estamos en situación de angustia o de temor. Mas sin embargo el Señor lo hacía solamente para enseñarles a ellos qué hacer cuando hay tormentas. Cuando estaban en la tormenta en el mar de Galilea en la barca, el Señor se durmió y ellos no podían dejar de poner la mirada en la lluvia, en las olas, en la oscuridad, en la profundidad, en lo difícil que iba a ser enfrentar eso. Y a veces nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Estás viendo cómo Dios pelea por ti? ¿Estás escuchándolo a Él cuando te dice, sí, Paola, es ahora? O cuando te dice, no, Paola, quédate quieta. O cuando te dice, mira, espera, vamos a trabajarlo de esta manera. Y cuando nos regala esas herramientas de poder tan importantes como, oye, Paola, si te desperté hoy a las 3 de la mañana es porque necesito que ores por alguien. Si puse esa sed y esa necesidad de ayunar, es porque esto no sale sino con ayuno y oración. Esto no sale con prédicas, esto no sale
de otra manera más que ayunando. Y en fin, otras un sinnúmero de herramientas en las cuales nos damos cuenta que sí tenemos motivos para confiar. Qué difícil vivir todo esto sin la seguridad de salvación. Los vientos van a soplar, pero tenemos la seguridad de salvación y sabemos que aunque hayamos caído, Él nunca dejará de amarnos, que podemos desnudarnos libremente con el corazón hacia Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lleva mi vida a esa verdad, tú me salvarás y tu verdad me hace libre. Así es, y cuán importante es el recordar el poder, la misericordia y la bondad de Dios, porque yo le voy a asegurar algo, que en su vida va a vivir tremendas pruebas de la tentación, y quizás también va a vivir tentaciones que van a ser como muy sencillas, y que va a tener el deseo quizás de mentir, de hablar de otras personas, el conocido chisme, también o quizás de robar algo que para ustedes algo pequeño y que pues es relativamente insignificante, ¿sí? Pero el pecado no importa cuán grande se vea o cuán pequeño parezca, es importante para Dios, porque este pecado construye una muralla entre usted y el Salvador. Entonces, ¿usted cree que Adán y Eva hubieran escuchado ese acuerdo que tuvieron con Satanás, si hubieran estado conscientes con ese conocimiento y discernimiento de las consecuencias que iban a vivir al desobedecer? Pues no. Pero nosotros estamos satisfaciendo también nuestros deseos de pecar, aunque conocemos estas consecuencias y no hacemos el caso a lo que se va a vivir, a esta desobediencia y todo lo que va a acarrear, el daño que va a acarrear. Y pues cuando llegue la tentación, yo le recomiendo que primeramente recuerde quién es usted en Cristo, quién es usted para Cristo. Y como hijo de Dios, usted tiene el poder de decir no a cualquiera de los señuelos del enemigo. Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados de usted, los míos y de todos y cada uno de nosotros, y fue un precio muy muy caro que pagó Él, y su resurrección pues rompió el poder del pecado en la vida de todos nosotros, y por lo tanto nosotros debemos de estar, en vez de estar viviendo controlados y dominados por la tentación, debemos estar viviendo libres en de la vergüenza, libres de la vergüenza y también de la culpa. No podemos estar esperando a que una mina explote para poder nosotros decir no al pecado, ¿sí? Debemos de ser determinantes, y hay que evitar estas explosiones, porque se nos puede convertir en algo como normal este tipo de explosiones, de que ya me explotó otra, y no sé qué pasa, pero diario les atino, ¿no? a las minas. Entonces, pues Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que Él nos sirva de guía y nos otorga la sabiduría que necesitamos para poder caminar en esta vida y evitar pues estar haciendo estallar estas minas, como ya lo habíamos mencionado. Incluso en el caso de que usted ceda al pecado, tenemos un abogado que está ante el Padre y que está intercediendo por nosotros y que también está proclamando por su inocencia. Y esto lo podemos nosotros ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, pues aquí vemos que tenemos ese abogado, y la palabra abogado procede de una raíz griega que significa consolador, y este es un término que le damos al Espíritu Santo. Entonces Dios está con nosotros en cada acontecimiento de nuestra vida. Quiere decir que no estamos solos, ni sin la fuerza ni la salida para
para ser victoriosos en cada situación que se nos presente. Y yo le quiero dejar un versículo que esto nos fortalece muchísimo cuando caemos o cuando nos explota por ahí una mina y caemos en ese desánimo, que viene en Salmos 18:32 y hace referencia a esta palabra del Consolador, que viene siendo el Espíritu de Dios. Dice: el Consolador, el Espíritu de Dios, mora dentro de nosotros y ha prometido venir en ayuda nuestra, estar a nuestro lado en los momentos de pruebas y dificultades y ser nuestro consejero eterno. Así que pues cuando estemos cerca de una mina, que el Espíritu Santo es lo que nos da a ver esas cualidades o esas características cuando estamos con Dios, podernos dar el consejo sabio para poderla brincar, esquivar, regresarnos, irnos de un lado al otro, pero no entrar a esa explosión de mina que nos conlleva a consecuencias muy dolorosas, ¿verdad? Para concluir, podemos decir que este es un llamado a la sensatez, ¿sí? Que no andemos a la deriva, que no estemos más a ciegas. Si tú sientes que el Señor te está incomodando para que ores, quizás hay una batalla espiritual en tu familia y nadie se ha dado cuenta. Quizás hay una batalla espiritual en el corazón de tus hijos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y no te has dado cuenta. Pero ¿qué tal si le pedimos al Señor que nos permita entender qué está pasando y que ya no dejemos que el burlador haga de las suyas, de sus estragos en nuestras vidas? Porque mientras tú contiendes con tu prójimo, pues él está burlándose de cómo caímos tan fácil en el engaño, cómo caímos de una manera tan tonta. Entonces Efesios 5, 15, 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que enfrentemos mejor las cosas, cuidémonos y tomemos estas situaciones para llevarlas en oración y pelear como debe ser. Y lo mejor de todo, que tú experimentes libertad, descanso, que tu vida integralmente experimente mucho más alivio respecto de todas las situaciones, que no estamos llamadas a ser perfectas, pero sí cada vez más libres. Así que vamos a orar. Señor amado, hoy en esta lectura que hemos hecho ante ti, en este ofrecimiento, Padre, de un tema que damos de corazón, nos has hecho saber y entender que en este camino minado no estamos solos, que tenemos la guía de tu Hijo Jesucristo, que Él está involucrado activamente en toda nuestra vida, que a veces hacemos oídos sordos cuando Él nos dice: alto, detente, por ahí no, pero aún así su amor es tan grande, su sacrificio fue por amor, Señor, que aún así Él está aquí presente para guiarnos sobre esas minas y no dejarnos caer. Danos, Padre, sabiduría para poder abrir nuestro corazón, permitir que su palabra penetre, como dice tu palabra en Hebreos, que penetre en nuestro corazón, en nuestras coyunturas, en nuestros huesos, que esas palabras que son espadas de doble filo, Señor, hagan rema en nuestro corazón, saber que no estamos solos, saber que hay alguien que nos guía sobre este campo minado que nos ofrece la vida. Señor, no permitas que nos separemos jamás, jamás de tu palabra, ni de la guía tan hermosa que has puesto a conocimiento de todos nosotros, que es tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por esta tarde, por esta charla, por esta reunión, que es antes que nada para ti, Señor, para honrarte y agradecerte tu amor infinito y tu luz que siempre nos otorgas como guía a nuestras vidas. Que sea, Padre, para bendición en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. 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 Bueno, mujeres, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde, gracias por su valiosa compañía, por escribirnos. No olviden escribirnos a nuestra página de Facebook Senti Guadalajara o a este número de WhatsApp, y te esperamos este domingo
No olvides llenar el formulario, ya que estamos haciendo 2 reuniones por cuestiones de protocolo, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Te esperamos con mucho cariño en nuestra reunión familiar. Bye bye. Hasta luego, buena tarde.